Muy buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Esta noche les traigo tres temitas que creo que van a ser de interés para todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de cada cosa para que conozcamos detalles sobre lo que es la bilirrubina, cómo se forma, dónde se produce, qué problemas nos trae. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el hipo en el adulto y el hipo en el niño. Y finalmente vamos a hablar sobre el problema del mal aliento, que eso es un problema más que todo, más que físico, un problema social que no produce pues mayor problema más que la molestia de estar con esa sensación de mal aliento. Para dar inicio al programa de hoy vamos a conversar sobre lo que es la bilirrubina. Ustedes han oído la bilirrubina sobre todo en la canción de Juan Luis Guerra, y que se le sube la bilirrubina, aunque no tiene la connotación científica realmente de la canción con lo que es la bilirrubina. Para hablar de bilirrubina tenemos que hablar del hígado, que el hígado es una glándula, una de las glándulas más importantes que existen. Esta glándula, sin esta glándula ningún ser humano puede vivir. Podemos vivir tal vez sin el páncreas, podemos vivir sin el vaso, podemos vivir sin el estómago, pero en el hígado se sintetizan proteínas, se almacenan azúcares en forma de glucógeno, participa en los procesos de coagulación y sobre todo en la producción de las bilirrubinas. Así es que el hígado es una parte importantísima de nuestro cuerpo y que lamentablemente pues a veces lo exponemos a grandes agresiones, sobre todo por exceso de alimentación. Y aquí en el exceso de alimentación hablamos de lo que son los hígados grasos, por abundancia, por excesos, y que puede ser también una etapa anterior a la cirrosis, y también lógicamente pues lo que es el alcoholismo y algunas drogas y medicamentos que afectan directamente el hepatocito, que es la célula que conforma el hígado. Cuando hablamos de bilirrubinas tenemos que hablar de dos tipos de bilirrubinas, y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque no se trata de una exposición médica, sino una exposición de más que todo pues como médico, por supuesto, pero para que ustedes lo entiendan, y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Hay dos tipos de bilirrubina, lo que es la bilirrubina indirecta, que es la que está en la sangre, y es la bilirrubina directa, que es la que se produce ya en el hígado. ¿Qué es lo que pasa con la bilirrubina indirecta? ¿A dónde se produce? ¿A dónde se forma? La bilirrubina indirecta viene del vaso, y para esto quiero contarles de que las bilirrubinas son parte de la composición de los glóbulos rojos. Ven qué interesante, y nos vamos a meter en este tema porque me parece muy bonito, siempre me ha gustado mucho. Para que ustedes sepan, a veces no queremos saber o no nos damos cuenta de todo el sinfín de cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo. Y una de las cosas interesantes que pasan en nuestro cuerpo es la formación de glóbulos rojos y la destrucción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que sirven para transportar a los músculos y al resto del cuerpo. Dos cosas: la hemoglobina de los glóbulos rojos tiene dos fracciones, una fracción que se llama EM, fracción M, y otra fracción globina. Una parte transporta el hierro hacia los tejidos y la otra transporta el oxígeno, que lo toma directamente de la ventilación de los pulmones. Entonces estos glóbulos rojos, lo que pasa es que tienen una vida media de 100 a 120 días, así como la mayoría de nuestras células, con excepción, diría yo, de las células nerviosas, tienen un promedio limitado de vida, son 100, 120 días,
Y al morir y al ser destruidas en el vaso, que es el que las destruye, las células, los glóbulos rojos ya viejos, hace que en sangre se produzca una sustancia que se llama bilirrubina, que esto viene a ser la ictericia, la bilirrubina indirecta. De ahí el hígado la toma, vean qué interesante, el hígado toma esa bilirrubina que se produce por destrucción de los glóbulos rojos, todos los días están destruyendo glóbulos rojos, y la lleva al hígado, la circulación la lleva al hígado, y el hígado la transforma, sintetiza esa bilirrubina indirecta y produce lo que se llama la bilirrubina directa, que va dentro de la bilis. El hígado produce ya entonces esa bilis, esa bilirrubina conjugada, que le agrega una serie de sustancias y de cosas ahí, y hace que esa bilirrubina se convierta en bilis y salga del hígado por los conductos hepáticos y llegue hacia la vesícula, que es la vesícula biliar, que es donde se depositan las bilis, y de ahí otro tubito la va a llevar hasta el duodeno, o sea, hasta el intestino delgado. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y todo esto cómo se digiere todo esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué hace la bilis compuesta por la bilirrubina? ¿Qué hace la bilis en el cuerpo? Solamente poner a la gente amarilla. La bilis, y sobre todo cuando se deposita en la vesícula, que es el depósito normal de la bilis, y la gente consume alimentos ricos en grasas, se produce un estímulo químico que hace que la vesícula se contraiga y tire la bilis al intestino delgado, para poder hacer una degradación de las grasas. Cuando estamos comiendo chicharrones, cuando estamos comiendo comidas con mucha grasa, entonces estamos estimulando continuamente la vesícula biliar para que esas bilis salgan al duodeno, al intestino, a todo el tracto digestivo. Como paréntesis, decirles que el tracto digestivo se compone de la boca, del esófago, del estómago. Después sigue el duodeno, que son como 9 metros de puro intestino, de pura tripa, que está dividido en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilium. Y después, por medio de una valvulita, se conecta con el intestino delgado, grueso, sube, hay lo que se llama el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, hasta que sale en las evacuaciones. La bilirrubina, como les decía, es una sustancia que nos permite, entre otras cosas, hacer que las grasas se degraden, que las grasas sean digestiblemente aceptadas, ayudan en el proceso de absorción de las grasas en el intestino. Y recordemos de que hablamos un poquitito de lo que son los hígados grasos, hablamos un poquitito de las lesiones que se pueden producir a nivel del hígado por el exceso de alimentos. No solamente el alcohol y otras drogas pueden producir alteraciones en el hígado, y esto hace que, por ejemplo, el caso del alcohol produzca lesiones progresivas y permanentes en las células del hígado, que son los hepatocitos. Entonces tenemos dos agresores que ahorita los hemos mencionado, que son el exceso de los alimentos, la obesidad, y el otro es el licor y algunas drogas. Hay medicamentos, por ejemplo, como el acetaminofén, que tomamos todos los días, el paracetamol, que ya ahora se ha convertido en un medicamento prácticamente de uso diario. Hay que tener cuidado con el paracetamol. Esas personas que toman paracetamol o acetaminofén todos los días, el paracetamol o acetaminofén en tiempos
prolongados de ingesta puede producir lesiones en el hígado. Hay otros medicamentos tipo el ketoconazol, todos los que son antihongos, los que se toman para combatir los hongos de la piel, de las uñas. Eso hay que tener cuidado porque pueden producir trastornos a nivel hepático. Entonces, ¿qué es lo que cómo nos damos cuenta de que hay problema de bilirruinas? Generalmente nos damos cuenta cuando una persona o la persona se pone amarilla. Los niveles que no producen coloración amarilla, recordemos que la bilirrubina es un tinte también, es cuando están a menos de 2. Cuando están por arriba de 2 en la concentración de sangre es cuando ya empiezan a producir lo que se llama la ictericia. Y la ictericia es el color amarillo que se deposita en la piel, en las manos y sobre todo en las conjuntivas, en los pacientes que tienen lesiones en el hígado. Y ustedes pues han visto la lamentable situación de, cuando son hepatitis por virus, que inflama tanto el hígado que produce bilirrubinas elevadas en sangre. Cuando hay pacientes cirróticos que ya no pueden procesar la bilirrubina, entonces se queda en la sangre, el hígado ya no puede filtrar, ya no puede transformar la bilirrubina para que convertirla en bilis. Entonces los niveles van subiendo de 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y esos pacientes pues se van llenando, ya son otras patologías que son hepatopatías crónicas que conducen a la muerte, generalmente son de tipo irreversible. Entonces ahí doña bilirrubina es el centro de acción. Hay padecimientos también como el síndrome de Gilbert, que cuando los pacientes se hacen exámenes de sangre, las bilirrubinas normalmente tienen que estar por debajo de 0, pero por debajo de 1, 0.98, 0.9 tanto. Cuando las bilirrubinas en una persona supuestamente normal las encontramos en niveles de 1.5, casi hasta 2, tenemos que pensar en que ese paciente puede tener lo que se llama el síndrome de Gilbert, que es un padecimiento del hígado que pues puede vivir el paciente por muchos años mientras no haya una degradación de las células hepáticas, pero requiere consulta médica y atención médica y control periódico de los exámenes de laboratorio. Es que si algunos de ustedes se encuentran de que cuando van al médico y les dice eso, bueno, usted tiene 1.5, tiene 2 de bilirrubina, pero yo no estoy amarillo, no, pero en su sangre hay más bilirrubina de lo normal. Hay que llegar a estudiar qué es lo que está ocurriendo en ese hígado y en esa sangre y por qué las bilirrubinas están tan elevadas. Eso básicamente para que te hagan una idea de cómo funcionan las bilirrubinas, cuál es su acción, qué mecanismos tienen, qué acciones tienen en el cuerpo. Los pacientes que han padecido hepatitis o han padecido cirrosis, cuando una de las características, además del color amarillo, es de que cuando ya va desapareciendo, sobre todo en las hepatitis infecciosas, producen muchísima picazón. Entonces vemos que los pacientes se quejan de que les pican las palmas de la mano, que les pica absolutamente todo el cuerpo. Eso en lo que hablamos sobre bilirrubinas en los adultos. Pero ustedes probablemente se están preguntando, bueno, ¿y esos chiquitos que nacen amarillos, qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ocurre? Ahí el fenómeno de la ictericia o color amarillo en la piel en los bebés recién nacidos es diferente. No es que haya una lesión del hígado, sino que lo que ocurre es una inmadurez de ese hígado. Entonces son bebés que manejan bilirrubinas de 6, 7, 8, y cuando llegan al nivel de 12, esos niños necesariamente hay que meterlos a la luz, asolearlos o meterlos en una sala de neonatos para que reciban una luz especial y esas bilirrubinas se vayan disminuyendo
mientras el bebé ya por nacido, ese hígado va madurando. ¿Por qué es importante atender de inmediato a estos niños que tienen bilirrubinas elevadas? Porque en el recién nacido hay un padecimiento que se llama kernícteros, que es una lesión neurológica. En otras palabras, lesiona las neuronas, lesiona el sistema nervioso, y si es un niño que tiene niveles muy elevados y por tiempo prolongado, ese niño puede tener lesiones cerebrales irreversibles y que le pueden dejar secuelas importantes en tantas cosas que tiene de función el cerebro. Así es que este es el tema número 1 que les traía para el día de hoy, y quería pues compartirlo. Me parece que es interesante. Estos bebés que tienen ictericias pues se quedan a veces 3, 4, 5 o 6 días hasta el momento en que ellos estén con bilirrubinas ya prácticamente normales. Así es que quiero ir a un corte pequeño comercial y regreso con ustedes en unos instantes. Bien, vamos después de este pequeño corte comercial, vamos a hablar de un temita que se llama halitosis. Probablemente no estén familiarizados con este término, pero en términos populares esto quiere decir mal aliento. Y traigo el tema porque es interesante que lo conozcamos y sobre todo que lo corrijamos o que lo corrijan las personas que tienen ese tipo de problema. La halitosis o mal aliento se produce por muchas causas. Es más que todo un problema de tipo social, es un problema desagradable, no es que nos va a producir o es consecuencia de algo que nos lleve a la muerte. El 90% del mal aliento se produce por una mala higiene dental, una mala higiene oral, y eso pues a veces entramos en una rutina de descuido con la higiene oral y simplemente cogemos el cepillo, la pasta, rápidamente se hace una limpieza y eso va produciendo que entre los dientes vayan quedando residuos de alimentos y sobre todo de carnes, de cosas fibrosas que se metan entre los espacios interdentales. En este momento pues existen recursos que son necesarios que utilicemos para combatir ese 90% de las posibilidades de que la persona tenga mal aliento. Está el hilo dental, que usado con cuidado y adecuadamente, sin lesionar las encías, debiera ser una costumbre también utilizarlo para poder desplazar lo que el cepillo no desplaza, que son los desechos que se depositan entre cada diente. El hilo dental bien utilizado nos limpia muy bien los espacios interdentales. Y ahora, el uso también además de la pasta dental, el uso de los antisépticos orales, que permite una adecuada limpieza de la boca. Recordemos que el cepillo no debe utilizarse solamente en los dientes, debe usarse en los carrillos de la boca, debe utilizarse sobre la lengua, hasta donde podamos llegar sin que nos produzca una náusea, o también en el paladar y las mejillas por dentro. Ahora existe un artículo muy interesante, muy bonito, muy manejable, que se llama el Waterpik, y no tiene un costo muy elevado, que es un aparatito. Hay unos grandes, medianos, pequeños, hay hasta para transportar a las personas que viajan, pueden llevarlo en su maleta. Se llena de agua, se conecta y se tira el chorrito con mucha presión para poder desplazar y limpiar muy bien los espacios entre cada diente. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, saquemos el ratito
para la limpieza de los dientes, hay también cepillos dentales eléctricos que funcionan mucho mejor que el cepillo manual, que el cepillo ordinario, y esto nos va a permitir una higiene oral. Y vean qué interesante, no solamente por el mal aliento, sino que previene las caries y previene también infecciones a nivel sistémico. A veces la boca que no tenga un cuidado adecuado puede ser el caldo de cultivo para que con todo ese montón de desechos en el proceso de descomposición que se van quedando metidos entre los dientes pueda ser ese caldo de cultivo para que muchas bacterias y muchos hongos se puedan desarrollar y emigrar a otras partes del cuerpo, como pueden ser las amígdalas, como pueden ser los pulmones, como pueden ser los riñones, y producir infecciones más severas, inclusive encefalitis y meningitis. Así es que pongámosle un poquito de más cuidado a lo que es la higiene oral. El otro 10% se produce ya por problemas infecciosos. El problema de mal aliento se produce por problemas infecciosos, infecciones respiratorias, infecciones de garganta, pacientes con amígdalas llenas de pus, y algo importante es los problemas digestivos. Hay personas que tienen lo que se llama un vaciamiento gástrico muy lento, entonces ese estómago mantiene por más tiempo los alimentos ahí en su cámara gástrica, y eso hace que haya hasta reflujo, que se devuelvan los jugos gástricos, que se devuelvan los alimentos, que maltraten el esófago y produzcan regurgitaciones que producen mal aliento. Entonces póngale mucho cuidado. Si alguno un paciente un día me decía, es que yo en la noche me da mucha tos, y lo vio el neumólogo, lo vio fulano, y resultó que no era ningún problema de enfermedad pulmonar, era que el paciente, como las vías respiratoria y digestiva arriba se comunican, entonces el reflujo o la devolución de los jugos gástricos, básicamente ácido clorhídrico y todos los elementos alimenticios que pueda arrastrar, se le pasaban al pulmón, y entonces ese paciente estaba con una irritación continua que hacía que estuviera tosiendo, sobre todo en las noches cuando se ponía en posición horizontal. Por eso es que nosotros no debiéramos acostarnos muy cerca de la hora que nos acabamos de cenar. Precisamente hay pacientes que tienen, o muchos de los pacientes tienen, lo que se llama hernias hiatales, que es que en el pegue del estómago con el esófago, ahí hay un esfínter, hay una valvulita, y a veces esa valvulita es deficiente, entonces el estómago como que se sube y evita que esa valvulita, que se llama el cardias, cierre para que no se devuelvan los alimentos. Entonces va a tener esa devolución de alimentos con el consecuente mal aliento. El estómago tiene dos válvulas, una valvulita que se abre, que es el píloro, que va pegado el estómago al intestino delgado, sale, se abre para que salgan los alimentos, y debe cerrar la parte alta para que los alimentos no se devuelvan. Cuando ese sistema se altera, es cuando vienen los problemas tanto de reflujo como de mal aliento. Otra de las cosas que produce muy mal aliento y es muy desagradable, y además del mal aliento produce muchas otras cosas más, es el tabaquismo. Qué desagradable es llegar a un lugar o estar uno en un lugar y sentir que entra una persona que huele a tabaco por todo lado, y el aliento ni se diga. El asunto es que debemos, además de que puede producir cáncer de pulmón, cáncer de muchas cosas y mucha toxicidad en el hígado, etcétera, etcétera, lo que debemos
tener mucho cuidado es que es interesante, muchas veces la gente que tiene mal aliento no se da cuenta, o no le interesa darse cuenta, no sé. Pero hay que preocuparse por saber si tenemos o no tenemos mal aliento, porque es muy desagradable estar conversando con una persona que tenga un aliento desagradable. Así es que pónganle mucha atención a esto, sean frecuentes con el dentista, revísense que no tengan caries, que no tengan ningún tipo de lesión oral y busquen la manera de tener una higiene dental adecuada. Este es el temita sobre el mal aliento. Es un problema que se puede resolver. Dijimos que es un 10% apenas el que puede ser producto de enfermedades, y el otro 90% es simple y sencillamente que las personas que tienen mal aliento no hacen que tengan una buena higiene oral. El otro detalle que se me quedaba ahí en el tintero es, ustedes se han dado cuenta que el aliento al amanecer es fuerte, es desagradable. Esto se produce precisamente porque en la noche nosotros salivamos menos y hay una proliferación mayor de bacterias. Entonces eso produce un aliento característico que pues, dichosamente desaparece ya con la higiene bucal adecuada, con la ingesta de líquidos, con el desayuno, y eso pues desaparece, pero tómenlo en cuenta de que es un incremento en la producción de bacterias, lo que hace que al despertar nos sintamos ese aliento diferente y un poquito más desagradable. Para continuar vamos a tocar otro tema ya para terminar. Hoy tenemos un programita un poquito más pequeño y yo quería conversarles a ustedes, bueno, sobre las bilirrubinas, que ya lo hablamos, ya hablamos sobre el mal aliento, y otro temita importante es el hipo. Ustedes se han preguntado, bueno, ¿por qué es que a mí me dio tal día hipo? ¿Por qué es que los bebés les da hipo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se produce el hipo? Nosotros tenemos un montón de músculos, ahorita se me va el número, pero músculos que son alargados, y solamente tenemos un músculo que es transversal, que nos atraviesa el cuerpo, que es el músculo diafragmático, el diafragma. El hipo se produce por una contracción espasmódica del músculo diafragmático y de los músculos intercostales. Entonces es una reacción autónoma. Esto quiere decir que es una reacción que nosotros no podemos ni producir ni podemos controlar. No es algo voluntario. Entonces se produce la contracción de esos músculos y además se hace un cierre brusco de la glotis, que es una estructura que está en el cuello y que es la que usamos para conversar, para hablar. Entonces esto es algo muy molesto. El hipo puede aparecer en un bebé desde que está en el útero materno. Las mamás que han tenido embarazos han experimentado en más de una ocasión de que su bebé, a pesar de estar en el útero sin haber nacido todavía, entonces lo sienten ahí que tiene hipo y que se le quita espontáneamente. El hipo se produce por distensión del estómago, que estimula ese diafragma. Recordemos que el estómago está en un hueco ahí, y aquí está el diafragma, está muy relacionado, y cuando comemos alimentos abundantes puede estimular ese diafragma y producir hipo. Así es como también el alcohol en abundancia. Ustedes han visto a las personas que ingieren alcohol en abundancia, que les dé hipo. El hipo pues no es nada serio cuando es un hipo relativamente pasajero, es un hipo que dura poco rato,
que no se acompaña de ningún dolor, y ahorita les voy a decir por qué. Porque el hipo tiene una cura, una medicina que es muy sencilla, que se llama el dióxido de carbono. Recordemos que nosotros el proceso respiratorio lo hacemos botando dióxido de carbono y recibiendo oxígeno. Y esto es una de las maravillas de la naturaleza, las cosas grandes que Dios ha hecho, entre los millones de cosas grandes. Y nosotros exhalamos, o sea, botamos el dióxido de carbono, que es el producto de la eliminación de los desechos de todo el cuerpo. Se va al medio ambiente y las plantas lo captan y producen lo que se llama la fotosíntesis, que junto con el dióxido de carbono y la luz solar producen la clorofila, que es el alimento que tienen todas las plantas. Y entonces ellos convierten el dióxido de carbono, lo convierten en clorofila y lo convierten también en moléculas de oxígeno que lo tiran al medio ambiente. Entonces nosotros, por eso es que podemos nosotros respirar adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa en las alturas? En las alturas la concentración de oxígeno es menor. Si ustedes van a Cusco, si ustedes van a Chirripó, si ustedes van al Irazú, si ustedes van a lugares, por ejemplo, La Paz, en Bolivia, que son lugares que son muy altos, la situación se complica ahí mucho porque la cantidad de oxígeno que entra a los glóbulos rojos es mucho menor. Entonces, lógicamente, como hablábamos al principio, los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, van a tener que correr más, entonces van a producir taquicardias, porque el corazón necesita bombear más y para poder llevar el poquito de oxígeno que hay en las alturas al resto del cuerpo. Las concentraciones de hemoglobina en los lugares altos son muy altas. Nosotros tenemos aquí concentraciones de 13, 14, 15, 16, ya son como de 30, a veces hasta de 40 de hemoglobina. El manejo, como les decía, es importante, la utilización del dióxido de carbono, porque ustedes cuando están con hipo, cojan ojalá una bolsita de papel, o si no una bolsa plástica, y se la ponen en la boca, y hacen 40 respiraciones dentro de la bolsa. Se tapan bien para que no entre aire limpio, entonces están botando y respirando el aire, de tal manera que ustedes lleguen a utilizar más que oxígeno, dióxido de carbono, y al utilizar el dióxido de carbono hacen que el hipo se desaparezca. Les decía al principio que tengamos mucho cuidado cuando tenemos algún problema de hipo, con un dolor epigástrico, con un dolor en la boca del estómago, porque el hipo puede ser también la manifestación de ese hipo que no se quita, ese hipo que dura mucho, de un problema de alguna enfermedad cardíaca, sobre todo de un infarto, lo que se llama un infarto de cara diafragmática. Acordémonos que el corazón descansa, su parte de abajo descansa sobre el diafragma, y si ese corazón se infartó en esa zona cercana o sobre el diafragma, puede producir la contracción del diafragma, producir hipo, y es una señal, una muestra de que estamos en la antesala de o ya en desarrollo un infarto. En los niños, pues, ¿por qué se produce el hipo? Y ustedes pueden decirme, y los abuelos pueden decir que le ponga un papel mojado en la frente, que le ponga esto, que le haga lo otro, que lo sople, que no lo sople. Pero en realidad, pues, el hipo en el niño pasa rápido. El hipo en el niño se produce sobre todo porque se dan comidas muy abundantes. Y cuando un niño tiene hipo, lo que hay que hacer es darle un poquito ponerle el pecho, los que están recibiendo leche materna, y amamantarlo un poquito, o darle un poquito de biberón para
para que se estimule la digestión. Y si el niño es un poquito más grande, yo les recomiendo una cucharadita de miel o una cucharadita de azúcar. En niños ya de 1, 2 o 3 años, repetirlo 3 veces, una cucharadita apenas, un poquitito, más o menos a intervalos de 2 minutos. Y verán cómo el hipo desaparece. Bien, amigas y amigos, creo que estos mensajitos, estos pequeños tips o información sobre el mal aliento, sobre el hipo, sobre las bilirrubinas, espero que les guste, que les haya gustado, les haya interesado para lo que es su quehacer de todos los días. Agradecerles su amable atención, que nos permitan llegar como todos los lunes a sus hogares. Agradecerle a Canal 36 por este espacio que nos da sin ningún costo y sin ningún beneficio económico de mi parte también. Es un servicio para todos ustedes que yo con mucho gusto lo hago todos los lunes, gracias al espacio que nos brinda Canal 36. Recuerden que este programa lo pueden ver en Canal 36 local, Canal 5 de Ametigo, y lo van a poder ver en mi Facebook, Javier Brenes Ortiz. Probablemente el miércoles próximo ya yo los voy publicando para que ustedes también puedan tenerlo ahí a mano, sobre todo las personas que no pueden, no tienen acceso al canal y que están viviendo en otras comunidades donde la cobertura del canal no llega. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche con un programa más de salud y comentarios que transmitimos todos los lunes a las 7 de la noche. Buenas noches y muchas gracias.